Hola, hoy os voy a hablar de la literatura en la Edad Media. Para ello, voy a abarcar los tres géneros literarios que hay: poesía, es decir, género lírico; narrativa, género narrativo; y teatro, género dramático. Pues bien, vamos a empezar con la lírica. En la lírica vamos a ver que es un género que en nuestra península surgió en épocas lejanas y como medio de expresión del pueblo llano, es decir, como vehículo para expresar sus sentimientos, deseos, emociones. Por tanto, la lírica, en nuestro caso, tendría un origen popular y también sería de transmisión oral, de padres a hijos, de generación en generación. Pues bien, los primeros textos escritos que tenemos de lírica, de poesía, son las jarchas, ya en los siglos X-XI. ¿Qué son las jarchas? Pues van a ser estas cancioncillas que componían los cristianos que vivían en la zona ocupada por los árabes, es decir, en Al-Ándalus. Ellos no hablaban castellano, sino que hablaban era el mozárabe, que es un dialecto hoy extinto, mezcla del latín y el árabe. Pues bien, si hemos dicho no que las jarchas eran composiciones no por cristianos, transmisión oral, ¿cómo han llegado a nosotros de forma escrita? Pues bien, fue gracias a poetas hebreos y árabes, a estos autores cultos, que lo que hicieron fue insertar estas jarchas en sus propios poemas. Así, gracias a que en sus textos incorporaron estas cancioncillas de los cristianos, respetando su lengua original, el mozárabe, pues nos han llegado hasta nosotros y sabemos de su existencia. Pues bien, el siguiente serían las cantigas de amigo, que son cancioncillas populares, anónimas, y la lengua que se usaba era el caraico portugués. Estas cancioncillas, de nuevo, se transmitían oralmente, de padres a hijos, y ya comienzan a surgir a partir de los siglos XIII-XIV, y será en los 14-15 cuando empiecen a ser recogidas de forma escrita por autores cultos. Pues lo que van a hacer estos autores será incorporarlas a sus propias antologías poéticas. Vamos a ver que estos autores cultos también lo harán con las denominadas serranillas y villancicos. ¿Qué eran las serranillas? Pues eran composiciones líricas, populares, de temática amorosa, en el que había dos figuras principales. La serrana, ¿no?, la mujer que vive en la sierra, es que era una figura legendaria, y el viajero, el hombre, ¿no?, que atraviesa estas montañas. Entonces, las serranillas lo que van a narrar es el encuentro entre estas dos figuras. Luego tenemos los villancicos, que los villancicos os sonarán, ¿no?, de temática navideña. Pues que resulta que los villancicos eran las canciones que cantaban los villanos, los aldeanos, ¿no?, de villano o de villa. Bien, estos villancicos eran muy populares ya que tenían un estribillo que facilitaba su memorización. Estas canciones se cantaban, valga la redundancia, en las fiestas populares. ¿Y cómo evolucionó a los que conocemos, no, de Navidad? Pues es que resulta que estos villancicos luego, con el tiempo, se adherían a los villancicos de temática religiosa. Pasarían de ser canciones que cantaba el pueblo en sus fiestas, de temática no sagrada, a tener una temática no vinculada al culto, a la liturgia. Bien, pues como os he dicho, tanto las serranillas como los villancicos los vamos a conocer gracias a que autores cultos en los denominados cancioneros, en las antologías de poesía, de sus poemas, en los siglos XIV-XV, van a guardarlas ahí por escrito, y gracias a esto los vamos a poder conocer, ¿no? Vamos a saber de su existencia. Luego tenemos la lírica culta. La lírica culta, el primero sería la muasaja, que ya conocemos estas composiciones ya en el siglo, sabemos de su existencia en el siglo X. ¿Qué es la muasaja? Pues eran composiciones en árabe. Si os acordáis, os he dicho que había autores árabes y hebreos, ¿no?, pero en este caso la muasaja son autores árabes, que lo que hacían era insertar las composiciones populares que cantaban los cristianos, ¿no?, las jarchas. Pues bien, la muasaja es este poema escrito por autores árabes en los que dentro de ellos terminaban con la jarcha, con esa estrofa en mozárabe. Bien, luego tenemos la poesía trovadoresca en el siglo XIII, y eran las composiciones musicales y poéticas que nacieron en el sur de Francia, en concreto en Occitania, y la lengua que utilizaban era el occitano. Como veis, la poesía trovadoresca está relacionada con el trovador, que era quien lo recitaba, que era el poeta músico de origen noble, aunque también cabe destacar que hubo mujeres trovadoras. Luego tenemos las cantigas de escarnio, amor y maldecir,
que pertenecerían a la lírica galaico-portuguesa, ¿no? Como las cantigas de amigo. Y evidentemente las cantigas de amor serán de temática amorosa, a la manera cortesana, ¿no? Vinculadas a la corte, ya que eran cultivados por los nobles. Y luego tenemos las cantigas de escarnio y maldecir, que ambas sería para la crítica, el insulto. El escarnio sería la crítica sutil, mientras que las cantigas de maldecir, pues un insulto directo a personas, clases sociales e instituciones, ¿no? Como veis, pues eran poemas para criticar de forma sutil, ¿no? Levemente a través de las cantigas de escarnio o ya directamente, ¿no? A la persona o a la institución a la que querías criticar abiertamente y de manera directa. Luego tenemos la poesía cancioneril, que era la lírica realizada por autores cultos a partir del siglo XIV y que estará recopilada en antologías de poemas denominadas cancioneros. Los cancioneros más importantes que nos han llegado a nosotros son varios, pero destaco el cancionero de Baena y el cancionero de Stúñiga. Vamos a ver además que en esta lírica, en esta poesía, estará la influencia de la tradición trovadoresca que hemos dicho antes, del amor cortés y de autores italianos como Dante, Petrarca y Boccaccio. Por último, en la lírica culta voy a cerrar con Jorge Manrique, que es sin duda uno de los autores más relevantes de la lírica castellana. Vemos que fue un autor que también cultivó la poesía cancioneril, ya que encontramos poemas suyos de temática amorosa, burlesca y moral en el Cancionero General. Pero sin duda su obra más importante será las Coplas a la muerte de su padre, que esta obra es una elegía, es decir, es un poema en el que se lamenta de la muerte de una persona, y en este caso las coplas a la muerte de su padre, pues evidentemente Jorge Manrique las escribe en honor a su padre, don Rodrigo. Bien, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es la narrativa épica. Bien, como podéis imaginar, la narrativa épica pues está relacionada con esa poesía que lo que hacía era una alabanza y ensalzamiento de los héroes y del sentimiento nacional. Sobre la narrativa épica vamos a ver que va a estar cultivada y promovida por el mester de juglaría. Mester significa oficio, mester de juglaría, oficio de los juglares. ¿Que quiénes eran los juglares? Pues eran estos músicos que lo que hacían era difundir estas poemas, estas composiciones de pueblo en pueblo, en castillos, en mercados. Y lo que hacían era cantar estos cantares de gesta, estos poemas sobre hazañas de héroes. Lo hacían con tres funciones principalmente. La primera para distraer al pueblo, para entretenerlo. La segunda para propagar, ¿no? Para informar sobre las noticias que estaban ocurriendo en el momento. Y también con una función ejemplar y propagandística. Pues como vemos en el caso del Cid, ¿no? Para promover, defender la reconquista, ¿no? Y la idea de derrotar al musulmán. Bien, sobre los cantares de gesta, el más importante es el cantar o poema del mío Cid, que supongo que os sonará. Tenéis que tener en cuenta que los cantares de gesta, como os he dicho, como los que lo difundían eran los juglares de forma oral, pues evidentemente no se han conservado muchos. ¿Sí? Es el que nos ha llegado a nosotros, uno de los pocos que nos han llegado, casi totalmente íntegro, es el que os he dicho del cantar o poema de mío Cid, que apareció por escrito recogido. Este cantar lo que hace es relatar las hazañas del famoso caballero castellano que existió en la vida real, que es Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid, ¿no? Sidi, como le llamaban los musulmanes, Sidi, señor en árabe. Sobre esta narrativa épica también debo detenerme un segundo en el romancero épico. El romancero pues son romances y los romances a su vez eran los poemas procedentes de la fragmentación de los cantares de gesta. Es decir, que como vemos con el paso del tiempo, estos cantares de gesta se fueron fragmentando, se fueron, digamos, descomponiendo en distintos fragmentos, trozos, y estos fueron recogidos a partir del siglo XV, puesto que de nuevo no se transmitían de forma oral, pero es a partir del siglo XV cuando se empiezan a recoger por escrito. Finalmente vamos a pasar a la narrativa didáctica. Frente a la narrativa épica que hemos dicho, ¿no?, que sería sobre los héroes, la narrativa didáctica lo que va a querer hacer es enseñar. La narrativa didáctica la vamos a ver en dos vertientes, en verso y en prosa. En verso va a destacar aquella que fue realizada por el mester de clerecía. De nuevo, mester oficio de clerecía, de clérigos, pues el oficio de los clérigos.
Pues eran los religiosos, hombres de letras, cultos, que lo que hicieron fue escribir diversas obras con una clara intención doctrinal y moralizante, es decir, lo que querían era enseñar. Bien, de nuevo tenemos que dividir el Mester de Clerecía en dos siglos, el XIII y el XIV, ya que el Mester de Juglaría vemos que surge a partir del siglo XII y el de Clerecía en el XIII, y va a estar hasta el XIV. El Mester de Clerecía en el siglo XIII, el autor más importante es Gonzalo de Berceo, con sus Milagros de Nuestra Señora, y en el siglo XIV vemos a Juan Ruiz, arcipreste de Hita, con su Libro de Buen Amor. Sobre los Milagros de Nuestra Señora, vamos a ver que es una obra que tiene una introducción más 25 poemas, que son estos milagros, en los que Berceo nos narra cómo la Virgen ayuda a sus fieles a obtener el perdón de sus pecados, ¿no? La expiación de su alma, frente, luego vamos a ver al Libro de Buen Amor, que vamos a ver que es totalmente distinta y que es reflejo de la época y del autor. Bien, pues frente a los Milagros de Nuestra Señora, que evidentemente, ¿no?, lo que tenía una función didáctica, pues quería que sus lectores fomentara a los oyentes, más bien, fomentara el deseo, la fe por la Virgen. Vemos que el Libro de Buen Amor, al contrario de este, es un total reflejo de su tiempo, puesto que en el Libro de Buen Amor vamos a ver una crisis de los valores religiosos y morales que estaban sufriendo los eclesiásticos, como era el caso de Juan Ruiz. Ya que en Juan Ruiz, como es del siglo XIV, vemos ya que en el siglo XIV empieza a resquebrajarse ese ideal que había en la Edad Media de que la vida era un sufrimiento, un valle de lágrimas, puesto que en el siglo XIV se empieza a tener una vida más cómoda, más lujos, también es más alegre, más vitalista, más hacia ese antropocentrismo que vamos a ver en el Renacimiento, ¿no?, después. Y entonces, en Juan Ruiz, con el arcipreste de Hita, en su obra del Libro de Buen Amor, vamos a ver esta ambigüedad, ¿no?, este choque entre esa visión más medieval, más de sufrimiento, y esa visión más cercana al Renacimiento, más alegre, más vitalista. Es por eso que en su Libro de Buen Amor hay una ambigüedad entre, no sabemos si lo que está haciendo es defender el buen amor, ¿no?, que sería el amor a Dios, y criticar el loco amor, el amor carnal, o totalmente al contrario, ¿no?, sería más una defensa de ese loco amor, del amor carnal, puesto que él mismo no sería un arcipreste y por tanto tendría que ser defensor, ¿no?, de la fe, de Dios, pero al mismo tiempo es un hombre y no por ello no deja de cometer un pecado, ¿no? Es un hombre que comete pecados, porque es humano. Bien, pues entonces en el Libro de Buen Amor, que es la autobiografía fingida de este arcipreste, vamos a ver, ¿no?, esa visión que se resquebraja, que está más cercana a lo que vamos a ver luego en el Prerrenacimiento y el Renacimiento. Bien, pues el siguiente autor en el que me voy a detener ya en la narrativa didáctica en prosa, ¿no?, de nuevo una narrativa que lo que quieres enseñar, vamos a ver a don Juan Manuel, que don Juan Manuel pues era un autor que pertenecía a la alta nobleza, ¿de acuerdo? Cuidado, hemos visto que está el Mester de Juglaría, el de los juglares, con el poema de Mio Cid, y Mester de Clerecía con Berceo y Juan Ruiz. Entonces, por otro lado, ajeno a estos mesteres, ¿vale?, porque es un noble, está don Juan Manuel. Don Juan Manuel fue, pertenecía a la alta nobleza, era sobrino de Alfonso X, y vamos a ver que su obra más importante es el Libro del Conde Lucanor o Libro de Patronio, que es un ejemplario. Pues esta obra son diversos ejemplos, son narraciones breves con una clara finalidad didáctica, en lo que vemos que don Juan Manuel lo que quiere es enseñar a los jóvenes de su mismo estamento, del testamento noble, una serie de consejos prácticos y útiles que pudiesen ponerlos en práctica. Y vamos a ver que son además enseñanzas que aún podemos aplicar nosotros hoy en día, o sea que son totalmente actuales. Vamos a ver además que este ejemplario, estos ejemplos que utiliza don Juan Manuel, estos relatos breves, van a beber de la tradición occidental y de la oriental, pues ya encontramos relatos muy parecidos en, por ejemplo, Las Mil y Una Noches. Bien, pues por último, para terminar con este apartado, estaría Alfonso X el Sabio, que fue un famoso rey castellano, y lo que hizo fue crear y promover la Escuela de Traductores de Toledo. En esta escuela lo que se va a hacer es traducir obras relevantes de la época, fomentar la cultura, ¿no? No en vano era llamado el sabio. Y luego también el tercer objetivo de esta escuela de traductores era promover el castellano como lengua de prestigio,
Pues en la Edad Media la lengua de prestigio era el latín, pero lo que quiere hacer Alfonso X es equiparar el castellano al latín, que vemos que se conseguirá un siglo más tarde. Bien, sobre esto añadir también que Alfonso X, la única obra que escribió fue Las Cantigas de Santa María, que no es narrativa, ¿de acuerdo? Las Cantigas de Santa María son poemas, con lo cual es género lírico, y son poemas escritos en galaico-portugués, en alabanza a la Virgen, y nos va a mostrar, ¿no?, pues esta parte más religiosa, culta, creativa e instruida del monarca. Finalmente, el último punto que me voy a detener, el género dramático, vamos a ver que surge el teatro, ¿no?, de nuestra literatura en castellano con el Auto de los Reyes Magos. Cuidado, auto no quiere decir automóvil, sino auto de acto de composición teatral religiosa. Pues bien, en esta obra, el Auto de los Reyes Magos, evidentemente nos va a hablar del viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar hacia Belén y de su visita al palacio del rey Herodes. Es una pieza del siglo XII, como ya os he dicho, y el autor es desconocido, anónimo. Para finalizar este apartado de la literatura de la Edad Media, hablaré de la Celestina, que como ya sabréis es una obra de gran complejidad, y debido a esto hay varias disputas, conflictos sobre a qué género pertenecería, si es de género dramático o no. Sin duda es una obra muy importante y es con la que se cierra nuestra etapa de la literatura de la Edad Media. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que te haya ayudado a comprender y a entender mejor la literatura de este periodo. Y ya sabéis, cualquier duda me la dejáis en comentarios. No te olvides de darle a me gusta y a compartir este vídeo con compañeros de clase y con amigos para que ellos también puedan aprender. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver y hasta pronto.